Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. ¿Te has preguntado alguna vez sobre el impacto del pecado y la negligencia en el contexto sagrado? Prepárate para adentrarte en un análisis detallado, verso por verso, de la historia de Samuel y el pecado de los hijos de Eli, encontrada en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 36. En este video, exploraremos cómo la corrupción y el desprecio por las ofrendas de Yahvé llevaron a consecuencias devastadoras para la casa de Eli. ¿Estás listo para descubrir la profundidad del juicio divino y la promesa de redención en medio del pecado? Acompáñanos en este viaje de reflexión y entendimiento mientras desentrañamos los detalles de esta poderosa narrativa bíblica. Iniciaremos este análisis con Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12, el cual dice: Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Yahvé. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: Los hijos de Elí eran hombres impíos. Esta frase describe la naturaleza de los hijos de Elí, indicando que eran malvados y corruptos en su carácter y comportamiento. La palabra impío sugiere una falta de rectitud moral y un alejamiento de los principios éticos y espirituales. La conducta de los hijos de Elí iba en contra de la voluntad de Dios y contradecía los valores fundamentales que se esperaban de aquellos que ocupaban roles sacerdotales. Esta evaluación revela una corrupción moral profunda, implicando posiblemente actos de deshonestidad, inmoralidad o incluso violaciones directas de las leyes religiosas establecidas. La impiedad de los hijos de Elí no solo refleja su propia depravación, sino que también arroja una sombra sobre la reputación de la familia sacerdotal y, por extensión, sobre el santuario de Silo donde servían. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: y no tenían conocimiento de Yahvé. Además de su impiedad, los hijos de Elí carecían de un conocimiento genuino y reverencia hacia Yahvé. A pesar de su posición privilegiada como sacerdotes, esta declaración sugiere una falta de intimidad espiritual y un desprecio por las enseñanzas de Dios. La relación con Yahvé no se limita al conocimiento teórico, sino que implica una comprensión profunda y un compromiso personal con los caminos y los mandamientos divinos. El hecho de que los hijos de Elí carecieran de este conocimiento revela una negligencia en su deber sacerdotal de guiar al pueblo en una relación significativa con Dios. Esta falta de entendimiento espiritual contribuye a la deshonra de su servicio sacerdotal y señala una desconexión fundamental entre su posición formal y su relación real con el Dios al que estaban destinados a representar. En conjunto, estas declaraciones pintan un cuadro sombrío de la espiritualidad y la conducta de los hijos de Elí. Continuamos este análisis con Primera de Samuel capítulo 2, versículo 13, el cual dice: Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Este versículo introduce una práctica corrupta llevada a cabo por los sacerdotes en el templo de Silo. La mención de una costumbre indica que esta práctica no era un incidente aislado, sino más bien un patrón de comportamiento arraigado entre los líderes religiosos.
Esta observación inicial destaca la naturaleza sistémica y persistente de la corrupción que permeaba la institución sacerdotal en ese momento. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. La práctica descrita implica que, durante el proceso de cocinar la carne del sacrificio, el sirviente del sacerdote intervenía y tomaba una parte del sacrificio para el sacerdote utilizando un utensilio específico, un garfio de 3 dientes. Esta acción revela una explotación flagrante de la confianza depositada por el pueblo en los sacerdotes y una violación directa de los procedimientos sagrados relacionados con los sacrificios. El uso del término criado sugiere que estas acciones eran llevadas a cabo por aquellos que estaban subordinados a los sacerdotes, lo que agrega una dimensión adicional de injusticia y abuso de poder. La elección de intervenir durante la cocción de la carne destaca la oportunidad de los sacerdotes para obtener partes específicas y, posiblemente, las mejores porciones de los sacrificios ofrecidos por el pueblo. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 14, el cual dice: Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Con sumo cuidado, el sirviente del sacerdote introducía la valiosa ofrenda en el perol, la olla, el caldero o la marmita. Armado con un garfio hábil, tomaba con destreza una porción del sacrificio y la distribuía con meticulosidad entre distintos recipientes de cocina, entre ellos peroles, ollas, calderos o marmitas, preparándolos para el siguiente paso: la cocción. Este proceso detallado no solo reflejaba la minuciosidad con la que se llevaba a cabo la distribución de las porciones del sacrificio, sino que también destacaba la organización intrínseca de cada etapa del ritual. No obstante, es fundamental señalar que, detrás de esta cuidadosa coreografía culinaria, la verdadera intención subyacente era satisfacer los gustos y preferencias específicas del sacerdote. Este enfoque, aunque dotaba al ritual de un aura de solemnidad y orden, desviaba la atención de la auténtica observancia del sagrado acto, colocando la complacencia del sacerdote en el centro de la escena, relegando así la esencia espiritual del sacrificio a un segundo plano. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Este pasaje revela la esencia de la corrupción, ya que el sacerdote se apropiaba de todo lo que el sirviente extraía con el garfio, sin importar el tamaño, la calidad o la cantidad de las porciones. La frase lo tomaba para sí subraya la naturaleza egoísta y codiciosa de los sacerdotes, quienes abusaban de su posición para satisfacer sus propios deseos y apetitos, en lugar de cumplir con sus responsabilidades sagradas. Este comportamiento no solo representa una profunda falta de respeto por las ofrendas sagradas y el sacrificio realizado por el pueblo, sino que también destaca la pérdida de la integridad espiritual en el ejercicio de las funciones sacerdotales. La descripción detallada de cómo se realizaba la distribución y la posterior apropiación por parte del sacerdote enfatiza la magnitud de la corrupción arraigada en el sistema religioso de ese tiempo. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 15, el cual dice: Asimismo, antes de quemar la grosura,
venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote. Este episodio arroja luz sobre otra práctica de naturaleza cuestionable, donde el sirviente del sacerdote intervenía estratégicamente antes de que se llevara a cabo el acto de incinerar la grasa del sacrificio. La elección precisa del término antes de quemar la grosura enfatiza que esta intervención se insertaba en un momento crucial del ritual, justo cuando ciertas porciones del sacrificio debían ser consagradas por completo a la divinidad, constituyendo un vínculo espiritual trascendental. Este delicado instante, sin embargo, se ve empañado por la intervención del sirviente, quien, lejos de respetar la sacralidad del acto, aprovechaba la coyuntura para llevar a cabo acciones que desviaban el propósito original de la ofrenda. Esta intervención estratégica antes del rito de quema resalta la manipulación de un momento sagrado para cumplir con los designios particulares, desviándose así del camino trazado por la esencia misma del sacrificio. Este cuestionable accionar del sirviente, aunque realizado con destreza, menoscaba la autenticidad del ritual, despojándolo de su pureza y desviando la atención de la devoción hacia un plano más terrenal y utilitario. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. La acción del sirviente se torna más explícita, ya que exigía al oferente que proporcionara carne cruda destinada a ser asada específicamente para el sacerdote. Esta demanda no solo revela la corrupción en la gestión de las ofrendas, sino que también resalta la codicia y el deseo insaciable de los sacerdotes por obtener beneficios personales a expensas de la adoración sagrada. La narrativa sobre la decadencia moral de los sacerdotes en Silo, ya que no solo se apropian de las porciones destinadas a Dios, sino que también interfieren en el proceso ritual, desviándolo para satisfacer sus propias necesidades. La secuencia de estas prácticas corruptas pinta un cuadro sombrío de la condición espiritual y ética de los líderes religiosos en ese momento. Continuamos este análisis con 1 Samuel capítulo 2, versículo 16. El cual dice: y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras. Este fragmento describe el compromiso de ciertas personas con la observancia adecuada del ritual, demostrando su pleno entendimiento de las normativas sagradas. La petición de iniciar con la quema de la grasa resalta su esfuerzo por adherirse rigurosamente al orden litúrgico establecido, enfatizando la importancia de consagrar a Dios lo que le corresponde antes de proceder con cualquier distribución. Este acto de postergar la toma de porciones del sacrificio hasta después de quemar la grasa subraya la devoción y el respeto por las normas divinas que rigen el ritual.
Es un testimonio de la conciencia espiritual de aquellos que reconocen la prioridad de honrar a Dios antes de satisfacer cualquier necesidad o deseo personal. Esta respuesta, aunque aparentemente simple, encapsula una profunda comprensión de la jerarquía ritualística, donde la consagración y la reverencia hacia lo sagrado preceden a cualquier otro aspecto del acto ritual, preservando así la pureza y la integridad del sacrificio ante la presencia divina. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: Él respondía: No, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. La negativa del sirviente revela su actitud desafiante y su falta de respeto hacia la observancia adecuada del ritual. Su respuesta, donde rechaza la petición y exige su parte de inmediato, destaca su impaciencia y su disposición a usar la fuerza para obtener lo que desea. Este comportamiento agresivo contradice fundamentalmente los principios de humildad y servicio que se esperarían de aquellos que sirven en funciones religiosas. En este contexto, la narrativa ilustra la corrupción arraigada en los sacerdotes de Silo, quienes, en lugar de ser guardianes de la santidad del sacrificio, actúan con codicia y desprecio por la voluntad divina. Este pasaje contribuye a la creciente evidencia de la decadencia moral de los líderes religiosos en ese momento, lo que eventualmente llevará a graves consecuencias para ellos y la nación. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 17, el cual dice: Era, pues, muy grande delante de Yahvé el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahvé. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: Era, pues, muy grande delante de Yahvé el pecado de los jóvenes. Esta declaración resalta la gravedad y la magnitud del pecado cometido por los hijos de Elí desde la perspectiva divina. La adición de delante de Yahvé subraya que no solo era una transgresión contra las normas sociales o morales, sino que representaba una ofensa directa contra la santidad y la autoridad de Dios. Esta frase establece un tono solemne que anticipa las consecuencias significativas que resultarán de sus acciones. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahvé. Aquí se señala la repercusión más amplia del comportamiento pecaminoso de los hijos de Elí. No solo afectaban su relación personal con Dios, sino que también influenciaban negativamente la percepción y el respeto hacia las ofrendas dedicadas a Yahvé en toda la comunidad. La expresión los hombres sugiere que esta actitud irrespetuosa no era exclusiva de los sacerdotes, sino que se había extendido entre la población. La falta de reverencia hacia las ofrendas divinas indicaba un menosprecio generalizado por las prácticas religiosas y la ley de Dios, revelando una decadencia moral más amplia en la sociedad de ese momento. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 18, el cual dice: Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahvé, vestido de un efod de lino. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahvé. Este pasaje presenta a Samuel como una figura destacada, en agudo contraste con los hijos de Elí, cuya conducta era cuestionable. La caracterización de Samuel como joven resalta no solo su edad, sino también su posición singular, destacando su pureza y rectitud en comparación con los sacerdotes corruptos a su alrededor. La afirmación de que ministraba en la presencia de Yahvé trasciende la simple descripción de sus deberes, implica una devoción constante y un servicio inquebrantable a Dios desde sus años más tempranos. Este detalle revela la dedicación incansable de Samuel,
quien, a pesar de su juventud, se posiciona como un ejemplo de rectitud y fervor espiritual. La expresión ministrada en la presencia de Yahvé no solo denota sus responsabilidades rituales, sino que también anticipa el papel crucial que desempeñará en la trama más amplia. Esta conexión estrecha con la divinidad señala que Samuel está destinado a ser un instrumento fundamental en los designios divinos, destacando su elección divina desde su juventud como un presagio de eventos significativos que están por desarrollarse en la narrativa. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: vestido de un efod de lino. La vestimenta de Samuel, un efod de lino, es significativa ya que el efod era una prenda sacerdotal utilizada en el servicio religioso. Esta vestimenta no solo señala la consagración de Samuel al servicio divino, sino que también lo distingue como alguien que participa en actividades sagradas y rituales en el tabernáculo de Silo. La elección de la vestimenta resalta la importancia de Samuel en el ámbito espiritual y establece una conexión simbólica con las funciones sacerdotales, aunque Samuel aún no haya asumido formalmente el rol sacerdotal en ese momento. En este contexto, estos detalles sirven como una introducción a la figura de Samuel y anticipan su papel como líder espiritual y profeta en el relato bíblico. La elección de vestimenta sagrada y su dedicación al servicio divino subrayan la integridad y la devoción de Samuel en contraste con la corrupción de los hijos de Elí. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 19, el cual dice: y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Este fragmento resalta el profundo amor materno de la madre de Samuel, así como su compromiso constante con el bienestar de su hijo. El acto recurrente de elaborar anualmente una túnica pequeña para Samuel va más allá de ser una simple tarea, es un gesto palpable de cuidado y afecto maternal. La confección de la túnica, además de cumplir con una función práctica, se convierte en un símbolo conmovedor de la conexión emocional entre madre e hijo, evidenciando el deseo innato de la madre de proveer lo mejor para Samuel en todos los aspectos. Esta entrañable tradición no solo destaca la habilidad manual de la madre de Samuel, sino que también revela su dedicación inquebrantable para asegurarse de que su hijo esté bien atendido, incluso cuando está sirviendo en el tabernáculo. La túnica, como símbolo tangible de amor y preocupación maternal, trasciende su utilidad práctica para convertirse en un recordatorio constante del vínculo especial entre madre e hijo. Esta acción anual, impregnada de afecto y atención a los detalles, subraya la importancia que la madre de Samuel otorga al bienestar y la comodidad de su amado hijo, destacando así la fortaleza de su conexión familiar en medio de sus responsabilidades sagradas. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. La participación regular de la familia de Samuel en los rituales. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Religiosos, ascendiendo al tabernáculo para ofrecer sacrificios, destaca su compromiso con las prácticas de adoración prescritas.
La referencia al sacrificio acostumbrado subraya la continuidad de su devoción y su cumplimiento de los rituales establecidos por la ley. Esta práctica ritual no solo sitúa a Samuel en un entorno de servicio religioso desde una edad temprana, sino que también indica la importancia de la familia en la vida espiritual de Samuel y su conexión con las tradiciones religiosas de la época. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 20, el cual dice: Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Yahvé te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Yahvé. Y se volvieron a su casa. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer. En este pasaje, Elí, en su papel de sacerdote, pronuncia una bendición sobre Elcana y Ana. Esta bendición es un acto ceremonial que reconoce la importancia de la oración respondida de Ana, quien concebirá a Samuel después de haber buscado fervientemente la intervención divina para tener un hijo. La bendición de Elí es un gesto significativo que celebra la gracia de Yahvé en la vida de esta pareja y augura un futuro fructífero. Continuado con este versículo, analizaremos la expresión que dice: Yahvé te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Yahvé. La bendición específica pronunciada por Elí resalta la temática central de la descendencia. Al solicitar a Yahvé que otorgue hijos a Elcana y Ana, haciendo referencia a Ana como esta mujer, Elí no solo reconoce la conexión directa entre la petición ferviente de Ana y la respuesta divina en la forma de Samuel, sino que también señala el papel único que desempeñará Samuel en la vida de esta familia. La bendición de Elí se convierte en un reconocimiento significativo de la voluntad divina en respuesta a la petición de Ana, marcando el inicio de un capítulo extraordinario en la historia de esta familia. Este acto profético anticipa el rol singular que Samuel desempeñará en la narrativa, revelando su consagración al servicio de Yahvé desde su concepción. La bendición, que se manifiesta en la forma de Samuel, refleja la conexión íntima entre las súplicas de Ana y la respuesta divina, subrayando así la importancia y singularidad del papel que Samuel jugará en el cumplimiento de los designios divinos en la historia de Israel. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: Y se volvieron a su casa. Después de recibir la bendición de Elí, Elcana y Ana regresan a su hogar llevando consigo a Samuel. Este retorno a casa marca el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, ahora enriquecido por la llegada de Samuel. La bendición de Elí no solo influye en el momento presente, sino que también establece un fundamento para el papel significativo que Samuel desempeñará en la historia bíblica. La familia vuelve a su hogar llevando consigo las bendiciones de Dios y la promesa de un futuro que será moldeado por la presencia y dedicación de Samuel al servicio divino. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 21, el cual dice: Y visitó Yahvé a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Yahvé. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: Y visitó Yahvé a Ana, y ella concibió. Este fragmento marca el cumplimiento divino de la ferviente oración de Ana. La expresión Yahvé visitó a Ana insinúa una intervención directa de Dios en la vida de Ana, respondiendo de manera tangible a su anhelo profundo de tener hijos. La concepción de Ana no solo satisface sus anhelos personales, sino que también refleja la gracia divina y la respuesta a su fe inquebrantable en Yahvé. Este acto sobrenatural establece un paralelo significativo con otras narrativas bíblicas donde la esterilidad es superada mediante la intervención milagrosa de Dios.
La visita divina a Ana no solo trae la alegría de la maternidad, sino que también subraya la idea recurrente en la Biblia de que la aparente incapacidad humana se supera por la omnipotencia de Dios. La concepción de Ana se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad divina hacia aquellos que confían en Él, reforzando así la creencia en la capacidad de Yahvé para realizar milagros y cumplir las promesas hechas a sus fieles seguidores. Este evento también establece un precedente para el papel extraordinario que desempeñará Samuel en la historia de Israel, señalando la importancia de su nacimiento en respuesta a la intervención divina en la vida de Ana. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: "Y el joven Samuel crecía delante de Yahvé". Este pasaje resalta el proceso de desarrollo de Samuel en su servicio a Yahvé. La caracterización de Samuel como el joven pone de relieve no solo su edad temprana, sino también su dedicación inquebrantable al servicio religioso en el tabernáculo de Silo. La expresión delante de Yahvé amplifica la naturaleza sagrada de su crecimiento, indicando que su desarrollo físico y espiritual estaba bajo la atenta mirada y la guía divina. Este detalle revela la singularidad de la crianza de Samuel, marcada por la influencia directa de la presencia divina en su vida. Su crecimiento delante de Yahvé sugiere no solo la atención divina a su desarrollo físico, sino también la formación espiritual que estaba experimentando bajo la guía de Dios. Este periodo de crecimiento anticipa el papel crucial que Samuel desempeñará en eventos futuros, marcando el inicio de su vida consagrada al servicio del Señor. La conexión íntima entre el desarrollo de Samuel y la presencia divina preludia la relevancia y la trascendencia que este joven tendrá en los designios divinos para el pueblo de Israel. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 22, el cual dice: "Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión". Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: "Pero Elí era muy viejo". Esta afirmación resalta la condición física de Elí, quien, a pesar de su avanzada edad, continúa desempeñando el papel de sumo sacerdote en el tabernáculo de reunión. La referencia a su vejez arroja luz sobre la fragilidad física de Elí, lo que podría tener implicaciones significativas para su capacidad de liderazgo y control sobre las acciones de sus hijos. La mención de la edad avanzada de Elí sugiere no solo la acumulación de años, sino posiblemente también el desgaste físico asociado con la vejez. Esta vulnerabilidad física podría tener repercusiones en su capacidad para liderar eficazmente y ejercer control sobre los asuntos del tabernáculo. La referencia a la edad de Elí proporciona un contexto para comprender mejor la dinámica en juego, dejando entrever la posibilidad de desafíos adicionales en su papel como sumo sacerdote y líder espiritual. Este detalle en la narrativa establece un telón de fondo para entender las complejidades que enfrenta Elí en su posición de liderazgo y plantea preguntas sobre cómo esta condición física podría influir en los eventos futuros dentro del relato. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: "Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel". Este fragmento enfatiza la percepción de Elí sobre las acciones de sus hijos. La frase "oía de todo" indica que Elí no estaba ajeno a las malas conductas de sus hijos y que tenía conocimiento de las implicaciones de sus acciones. La responsabilidad de liderar y corregir las transgresiones de sus hijos recae en Elí como sumo sacerdote y figura paterna. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed-sponsored jobs to find the right people with the right skills fast.
It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Este pasaje revela las acciones inmorales de los hijos de Elí, quienes estaban involucrados en relaciones sexuales con las mujeres que desempeñaban funciones en el tabernáculo. Estas conductas no solo representaban una clara violación de las leyes divinas sobre la moralidad, sino que también profanaban el entorno sagrado del tabernáculo, deshonrando el lugar consagrado para la adoración y el servicio a Dios. La mención específica de las mujeres que velaban resalta la falta de respeto y consideración hacia aquellas personas dedicadas al servicio religioso. Estas mujeres, comprometidas con el cuidado y la vigilancia del tabernáculo, se ven agraviadas por las acciones irrespetuosas de los hijos de Elí. La transgresión de las normas morales y la falta de reverencia hacia el entorno sagrado subrayan la gravedad de la conducta de los hijos de Elí y señalan la desviación de los principios éticos que deberían regir la vida en el tabernáculo. Este pasaje también anticipa las consecuencias que seguirán debido a estas acciones inapropiadas y establece un tono de deterioro moral en el relato. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 23. El cual dice: y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: y les dijo. Este inicio indica que Elí se dirige a sus hijos, asumiendo un rol de autoridad y confrontación como padre y sumo sacerdote. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: ¿por qué hacéis cosas semejantes? La pregunta de Elí refleja su incredulidad y desaprobación ante las acciones de sus hijos. La expresión cosas semejantes sugiere que las acciones de los hijos de Elí no solo son inmorales, sino que también son repetitivas o similares entre sí. El interrogante de Elí denota su desconcierto y preocupación al observar las conductas reprobables de sus hijos. Al usar la frase cosas semejantes, Elí no solo señala la gravedad moral de sus acciones, sino que también insinúa una repetición constante de comportamientos inapropiados. La interrogación de Elí revela su desconcierto ante la persistencia y continuidad de las conductas desviadas de sus hijos, sugiriendo una falta de rectificación a pesar de sus reprimendas previas. Esta pregunta, impregnada de decepción y desaprobación, establece el tono para el juicio inminente que enfrentarán los hijos de Elí debido a sus acciones reiteradas y la falta de arrepentimiento. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. En esta afirmación, Elí comunica a sus hijos que su comportamiento inmoral no es un secreto y ha llegado a ser conocido por todo el pueblo de Israel. Esta declaración implica que las acciones de los hijos de Elí no solo afectan su propia reputación, sino que también tienen un impacto negativo en la percepción de la comunidad hacia el liderazgo religioso y la integridad del sacerdocio. Elí, al expresar yo oigo de todo este pueblo, enfatiza la difusión generalizada de la conducta inapropiada de sus hijos. La declaración sugiere que las acciones de los hijos de Elí han trascendido los límites del tabernáculo y se han convertido en un tema de conversación y preocupación entre la comunidad. Este conocimiento público compromete la imagen del sacerdocio y socava la confianza que la comunidad deposita en el liderazgo religioso.
La revelación de Elí resalta no solo la gravedad de las acciones individuales de sus hijos, sino también el impacto colectivo que éstas tienen en la reputación y la confianza en la institución sacerdotal. Este pasaje establece un contexto para comprender las repercusiones más amplias de las transgresiones personales en un entorno comunitario y resalta la responsabilidad ética y moral asociada con el liderazgo religioso. Continuamos este análisis con 1 Samuel capítulo 2, versículo 24, el cual dice: No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Yahvé. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: No, hijos míos. El uso de la expresión hijos míos por parte de Elí revela un tono de afecto y cercanía familiar, lo que sugiere que, a pesar de las acciones pecaminosas de sus hijos, Elí mantiene un lazo paternal con ellos. Este enfoque muestra la dualidad de la relación de Elí como padre y sacerdote, equilibrando la autoridad espiritual con la conexión emocional. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: porque no es buena fama la que yo oigo. Al destacar que no está escuchando buenas noticias sobre sus hijos, Elí enfatiza la importancia de la reputación y la influencia social en la comunidad. La declaración sugiere que Elí no solo se preocupa por el bienestar espiritual de sus hijos, sino también por el impacto que sus acciones tienen en la percepción pública de la familia y, por extensión, en la reputación del servicio religioso en Israel. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: pues hacéis pecar al pueblo de Yahvé. Elí apunta a la gravedad de las consecuencias al señalar que las acciones de sus hijos no solo afectan su propia reputación, sino que también inducen al pecado al pueblo de Yahvé. Aquí, se destaca el papel de los líderes espirituales en modelar un comportamiento piadoso, y la falta de integridad de los hijos de Elí tiene un impacto directo en la moral y la conducta del pueblo. La declaración subraya la responsabilidad moral y espiritual que recae sobre aquellos en posiciones de liderazgo en la comunidad religiosa. Continuamos este análisis con 1 Samuel capítulo 2, versículo 25. El cual dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Yahvé, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahvé había resuelto hacerlos morir. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. En esta declaración, Elí establece un principio básico de justicia terrenal, indicando que cuando alguien comete un agravio contra otro ser humano, la sociedad tiene un sistema de jueces para administrar justicia. Aquí, se subraya la importancia de la rendición de cuentas y la responsabilidad social en el contexto de las relaciones humanas. Elí, al afirmar que los jueces le juzgarán, destaca la existencia de un sistema estructurado para abordar los conflictos y actos injustos dentro de la comunidad. Este principio refleja la necesidad de imponer medidas correctivas cuando se transgreden las normas sociales, asegurando así un equilibrio y orden en la convivencia humana. La declaración de Elí resalta la importancia de la justicia como un mecanismo esencial para mantener la armonía y la equidad en la sociedad. Además, sugiere que la responsabilidad individual no solo se rige por principios morales, sino también por el sistema legal establecido. Este pasaje revela la comprensión de Elí sobre la necesidad de un orden social basado en la rendición de cuentas y el juicio justo para preservar la integridad y el equilibrio en las relaciones humanas. Continuando con este versículo,
analizaremos la expresión que dice: Mas si alguno pecare contra Yahvé, ¿quién rogará por él? Elí eleva la gravedad del pecado al ámbito espiritual, destacando que pecar directamente contra Yahvé implica consecuencias más serias. La pregunta retórica resalta la falta de un intercesor o mediador efectivo para aquellos que transgreden contra Dios. Este comentario puede interpretarse como una sugerencia de que la gravedad del pecado contra Dios va más allá de la capacidad de los sistemas humanos de justicia para intervenir y corregir. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahvé había resuelto hacerlos morir. Esta declaración revela la resistencia obstinada de los hijos de Elí a corregir su conducta a pesar de las advertencias de su padre. El hecho de que Yahvé haya resuelto hacerlos morir sugiere que Dios, en su soberanía, tomó la decisión de castigar a los hijos de Elí por su persistente maldad. La frase también enfatiza la conexión entre las acciones humanas y las consecuencias divinas, subrayando el papel de Dios como el último juez y ejecutor de justicia. Continuamos este análisis con 1 Samuel capítulo 2, versículo 26, el cual dice: Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: Y el joven Samuel iba creciendo. Este pasaje resalta el proceso natural de crecimiento y desarrollo de Samuel. Su avance en la vida espiritual y su desarrollo personal están marcados por el término iba creciendo, indicando una progresión gradual en su madurez física, emocional y espiritual. La expresión iba creciendo destaca la evolución constante de Samuel a lo largo del tiempo. No solo se refiere al crecimiento físico, sino que también sugiere un desarrollo en términos de sabiduría, experiencia y relación con Dios. Este proceso de maduración espiritual y personal es fundamental para comprender el papel significativo que Samuel desempeñará en la narrativa más adelante. Este pasaje, al describir el crecimiento continuo de Samuel, establece las bases para su papel futuro como profeta y líder espiritual en Israel. La referencia a su crecimiento resalta la importancia de la preparación y la formación gradual en la vida de aquellos llamados a servir a Dios y a la comunidad. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: Y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Este aspecto de la narrativa destaca la aprobación dual que Samuel experimenta. La aprobación de Dios señala su rectitud y dedicación en su servicio en el tabernáculo. La aceptación de los hombres indica que Samuel también goza de respeto y reconocimiento entre sus compañeros y la comunidad en general. Este equilibrio entre la aprobación divina y la aceptación humana destaca la integridad y la conexión espiritual de Samuel en su crecimiento. Continuamos este análisis con 1 Samuel capítulo 2, versículo 27, el cual dice: Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo: Así ha dicho Yahvé: ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: Y vino un varón de Dios a Elí. La llegada de este varón de Dios marca un momento crucial en la narrativa, indicando una intervención divina en la vida de Elí. La figura del varón de Dios suele representar a un mensajero divino, alguien elegido por Dios para entregar un mensaje importante. Este evento sugiere que la situación ha alcanzado un punto crítico, donde Dios mismo interviene para abordar asuntos fundamentales en la vida de Elí y su familia. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice:
así ha dicho Yahvé. La declaración así ha dicho Yahvé añade un nivel significativo de autoridad al mensaje que se va a comunicar. Esta frase indica que las palabras que siguen no son simplemente la opinión o consejo de un hombre, sino la palabra misma de Dios. La autoridad divina detrás de este mensaje implica que lo que se va a revelar tiene implicaciones serias y debe ser tomado con la máxima seriedad y reverencia. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? El mensajero divino recuerda a Elí el pasado glorioso de su familia y la manifestación clara de Dios durante el tiempo en que estaban en Egipto, específicamente en la casa de Faraón. Este recuerdo destaca la gracia especial que Dios ha derramado sobre la familia de Elí en el pasado y establece una conexión directa con la historia de Israel. La mención de la intervención divina en la vida de su padre resalta la continuidad de la relación especial entre Dios y la familia de Elí. Este recordatorio no solo sirve como una confirmación de la gracia divina previa, sino que también intensifica la gravedad de la advertencia que seguirá. Al aludir a la clara manifestación de Dios en el pasado, el mensajero divino está haciendo hincapié en la responsabilidad y la expectativa de fidelidad que acompañan a aquellos que han experimentado la gracia divina de manera tan directa. La referencia a la casa de Faraón también evoca la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto, un evento crucial en la historia del pueblo de Dios. Este pasaje no solo destaca la continuidad de la relación especial de Dios con la familia de Elí, sino que también establece un vínculo profundo con la historia redentora de Israel. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 28, el cual dice: Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. En este pasaje, Dios destaca la elección divina de la familia de Elí para cumplir el rol sagrado de sacerdote. La selección por parte de Dios resalta la importancia y la trascendencia de la posición sacerdotal, ya que no fue simplemente una designación humana, sino una elección divina que otorgó a la familia de Elí un estatus especial y una conexión única con Dios. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Este pasaje describe las funciones específicas del sacerdocio de la familia de Elí. Ofrecer sacrificios en el altar, quemar incienso y llevar el efod, una vestidura sagrada, eran tareas centrales que los sacerdotes debían realizar en el servicio del tabernáculo. Estas acciones representaban la intercesión, la adoración y la representación del pueblo ante Dios, destacando la importancia de la familia de Elí en la relación entre Israel y el Señor. La descripción detallada de las funciones sacerdotales, como ofrecer sacrificios en el altar y quemar incienso, señala la participación activa de la familia de Elí en los rituales sagrados del tabernáculo. Estas acciones eran esenciales para la adoración y la relación entre el pueblo de Israel y Dios. Al llevar el efod, una vestidura sagrada asociada con el sacerdocio, la familia de Elí desempeñaba un papel crucial al presentarse ante Dios como mediadores entre él y la comunidad. Este pasaje no solo destaca las responsabilidades litúrgicas de la familia de Elí, sino que también subraya su posición central en la conexión entre Israel y Dios.
Su papel como mediadores y representantes espiritualmente significativos resalta la importancia del sacerdocio en la adoración y la relación con lo divino en el contexto del tabernáculo. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: «Y a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel». Aquí se subraya la confianza divina al confiar a la casa de Elí la responsabilidad de administrar las ofrendas presentadas por el pueblo de Israel. Esta confianza no solo implica una posición de honor, sino también una gran responsabilidad en la gestión adecuada de los recursos dedicados a Dios. La administración de las ofrendas refleja la conexión directa entre el servicio sacerdotal y la provisión para las necesidades espirituales y materiales de la comunidad. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 29, el cual dice: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? En este cuestionamiento, Dios expresa su descontento hacia la familia de Elí por despreciar y menospreciar los rituales sagrados que él mismo había instituido. La holladura de los sacrificios y las ofrendas implica una profanación y falta de reverencia hacia las prácticas centrales del culto en el tabernáculo, lo cual representa una seria transgresión contra la voluntad divina. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: «Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel». En esta acusación, Dios confronta a la familia de Elí por priorizar a sus propios hijos sobre él mismo. La frase engordándoos de lo principal denota una indulgencia y un beneficio indebido obtenido a expensas de las ofrendas del pueblo. Esta preferencia hacia sus hijos, en lugar de dedicar las ofrendas al servicio divino, revela una falta de integridad y compromiso con las responsabilidades sacerdotales y una inclinación hacia la autoindulgencia en detrimento del servicio a Dios. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 30, el cual dice: «Por tanto, Yahvé el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Yahvé: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco». Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: «Por tanto, Yahvé el Dios de Israel dice». En este inicio, se presenta la declaración directa de Dios, enfatizando la autoridad divina detrás del mensaje que se va a transmitir. La introducción subraya la gravedad de la comunicación y la trascendencia de las palabras que seguirán. Continuando con este versículo, This episode is brought to you by Amazon. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus. Hey everybody, welcome to your 30-second laughing session brought to you by The Laughing Cow. Ready to laugh? In 3, 2, 1, and... Okay! Great job, everybody! Now unpeel a wedge of The Laughing Cow Light Spreadable Cheese, a delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. Feels good to have a cow, huh? Analizaremos la expresión que dice:
Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Aquí, Dios recuerda la promesa inicial de establecer la casa de Elí como sacerdotes de manera perpetua. Esta mención destaca la conexión con la anterior gracia divina y cómo, a pesar de la elección especial, la familia de Elí ha caído en desgracia debido a su comportamiento. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En este principio divino, Dios establece un principio fundamental de retribución basado en la reciprocidad de la honra. Aquellos que honran a Dios serán honrados por Él, mientras que los que lo desprecian serán despreciados. Esta declaración refleja la justicia divina y destaca la importancia de la actitud y la devoción hacia Dios en la relación con Él. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 31, el cual dice: He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. La expresión he aquí enfatiza la certeza e inminencia del juicio divino sobre la familia de Elí. La metáfora de cortar el brazo simboliza la privación de la fuerza y la autoridad que la familia de Elí tenía en el ámbito sacerdotal. Esta acción de Dios señala un cambio drástico en la posición y el poder de la familia, con consecuencias profundas y duraderas. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: de modo que no haya anciano en tu casa. La sentencia de que no habrá anciano en la casa de Elí va más allá de la ausencia física de líderes mayores, representa la pérdida total de la autoridad y el liderazgo sacerdotal en su familia. La falta de líderes mayores implica la interrupción de la línea sucesoria en el servicio sacerdotal, llevando consigo la pérdida de la continuidad en la función sacerdotal de la familia. Esta sentencia subraya la severidad del juicio divino y su impacto duradero en la casa de Elí. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 32, el cual dice: Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: verás tu casa humillada. La sentencia de ver la propia casa humillada implica que Elí será testigo del deterioro y la deshonra de su linaje. Este castigo va más allá de la pérdida de posición sacerdotal y afecta la reputación y la dignidad de la familia de Elí. La humillación sugiere una caída pública y vergonzosa que será evidente para todos, acentuando la gravedad del juicio divino. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: mientras Dios colma de bienes a Israel. El contraste entre la humillación de la casa de Elí y la prosperidad de Israel resalta la justicia divina y la atención selectiva de Dios. Mientras que la casa de Elí enfrenta consecuencias por su desobediencia, Dios continúa bendiciendo al conjunto de Israel. Este contraste subraya la relación directa entre la obediencia a Dios y las bendiciones divinas, resaltando la soberanía de Dios sobre las circunstancias de su pueblo. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. La repetición de la afirmación de que no habrá anciano en la casa de Elí refuerza la gravedad y la permanencia del juicio. Esta sentencia confirma la abolición completa de la línea sacerdotal en la familia de Elí, asegurando que ningún descendiente ocupará más el rol de anciano o líder en el contexto sacerdotal.
La ausencia de líderes mayores implica la falta de continuidad y el fin de la influencia sacerdotal de la familia. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 33. El cual dice: El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar. La amenaza de Dios de cortar a cualquier descendiente de Elí que continúe en el servicio sacerdotal revela la severidad del juicio divino. La implicación de ser cortado del altar implica una separación directa de la adoración y el servicio a Dios, lo que constituiría una pérdida significativa de privilegios espirituales y posición sagrada. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. La descripción de la aflicción personal de Elí, con la idea de consumir sus ojos y llenar su alma de dolor, pinta un cuadro gráfico de su sufrimiento emocional. Esta expresión subraya la intensidad del castigo, insinuando que Elí experimentará un sufrimiento tan profundo que afectará tanto su visión como su ser interior, sugiriendo un lamento insoportable. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. La predicción de la muerte prematura de todos los descendientes masculinos de Elí amplifica el alcance del juicio divino. Esta sentencia implica la pérdida de vidas jóvenes y sugiere la interrupción del linaje familiar. La muerte en la edad viril representa una privación de la plenitud de la vida y enfatiza la gravedad de las consecuencias que recaerán sobre la casa de Elí. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 34. El cual dice: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Faíns. Ambos morirán en un día. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Faíns. Aquí, Dios proporciona una señal específica y tangible para confirmar la veracidad de su juicio sobre la casa de Elí. La mención específica de los hijos, Ofni y Faíns, personaliza el mensaje y destaca la conexión directa entre sus acciones y las consecuencias venideras. La palabra señal sugiere que este evento servirá como prueba visible y palpable de la intervención divina, subrayando la seriedad de la situación y la autenticidad del juicio anunciado. La designación de señal implica que lo que sucederá a Ofni y Faíns no solo será un evento ordinario, sino algo extraordinario y distintivo que confirmará la veracidad de la palabra divina. Esta señal servirá como un testimonio visible de la intervención divina en respuesta a las acciones de los hijos de Elí. La personalización del mensaje, al mencionar directamente a los hijos, añade un elemento de responsabilidad individual y conexión directa entre sus acciones y las consecuencias divinas. Este pasaje enfatiza la seriedad y la inevitabilidad del juicio divino sobre la casa de Elí, al tiempo que proporciona una manifestación concreta de la intervención de Dios. La señal anunciada no solo refuerza la autenticidad de la advertencia divina, sino que también subraya la conexión ineludible entre las acciones humanas y las respuestas divinas en el marco de la relación entre Dios y su pueblo. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: ambos morirán en un día. La señal predicha es detallada, indicando que la muerte de ambos hijos de Elí, Ofni y Faíns, ocurrirá simultáneamente en un solo día.
Esta predicción refuerza la gravedad del juicio divino, ya que la simultaneidad de sus muertes sugiere una intervención directa de Dios. La naturaleza específica y puntual de esta señal agrega un elemento de certeza y cumplimiento profético, enfatizando la conexión directa entre las acciones pecaminosas de los hijos de Elí y las consecuencias inminentes. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 35, el cual dice: Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. En esta declaración, Dios promete intervenir directamente para levantar a un nuevo sacerdote que se caracterizará por su fidelidad y obediencia. La elección de la palabra suscitaré sugiere una intervención divina activa, señalando que Dios personalmente tomará medidas para restaurar la integridad en el servicio sacerdotal. La cualidad de fiel resalta la importancia de la lealtad y la obediencia en este nuevo líder espiritual, en marcado contraste con la falta de fidelidad en la casa de Elí. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: Y yo le edificaré casa firme. La promesa de Dios de edificar una casa firme para este nuevo sacerdote implica la fundación de una dinastía estable y duradera. La metáfora de la casa sugiere una continuidad generacional, destacando la idea de que la descendencia de este sacerdote continuará sirviendo en el sacerdocio de manera sólida y sin interrupciones. Esta afirmación contrasta con la humillación y deshonra que enfrentará la casa de Elí. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: Y andará delante de mi ungido todos los días. Aquí, Dios establece que el nuevo sacerdote no solo cumplirá su función en relación con Dios, sino que también caminará delante de mi ungido todos los días. Esta referencia al ungido puede apuntar al futuro rey que Dios elegirá para Israel. La idea de caminar todos los días implica una guía constante y una presencia continua en el servicio divino, subrayando la importancia de la relación entre el sacerdote y el liderazgo terrenal designado por Dios. Continuamos este análisis con 1 de Samuel capítulo 2, versículo 36, el cual dice: Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: Te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Esta parte del mensaje divino retrata la completa degradación y deshonra que enfrentará la casa de Elí. Aquellos que quedaron de la familia de Elí, que anteriormente ocupaban la posición de sacerdotes, se ven ahora obligados a buscar empleo y sustento básico. La imagen de postrarse delante de él sugiere una rendición total y humillante, ya que buscan desesperadamente medios de subsistencia. La oferta de una moneda de plata y un bocado de pan subraya la extrema pobreza y la falta de recursos de aquellos que alguna vez fueron parte de una posición prestigiosa. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: diciéndole: Te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. La situación deplorable lleva a los miembros restantes de la casa de Elí a suplicar por empleo y comida.
La petición de ser agregados a alguno de los ministerios implica una solicitud para realizar tareas de servicio o trabajo, lo que sugiere que ya no tienen acceso a las funciones sacerdotales anteriores. Esta súplica destaca la severidad del juicio divino sobre la familia de Elí y cómo han caído desde una posición de privilegio y servicio sagrado a la necesidad de trabajar para obtener un simple sustento. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify.